Hola una vez más, ¿cómo estás? Qué privilegio el poder llegar hasta a donde tú estás y poderte traer un mensaje, una información que tiene la habilidad de poder cambiar tu forma de pensar. Bueno, en esta oportunidad quiero mostrarte un poco de lo que el régimen del espíritu es capaz de enseñar y depositar en tu mente. Quiero hablarte un poco de la verdadera contextualización del fundamento o del evangelio o la masa, porque es solamente cuando tú sabes contextualizar que te das cuenta que la masa de la que Dios crearía un vaso de honra y un vaso de deshonra es el mismo evangelio, producto de la contextualización correcta y no la contextualización religiosa que nos dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Te voy a mostrar la forma correcta de contextualizar el fundamento en su totalidad. Bien, vamos a hablar un poco sobre qué es esa carne y esa sangre de la que nos habla Hebreos capítulo 2, verso 14. Fíjate bien, la religión ha creído por siglos que cuando dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la mente natural, fíjate bien, que es aquella que te muestra unos conceptos vistos humanísticamente, inmediatamente te dice carne y sangre es una humanidad, un ser humano. Bien, vamos a estudiar brevemente esa parte del fundamento que está en Hebreos 2.14. ¿Es carne y sangre una humanización o es carne y sangre una forma de tantas que se usaron para plasmar la escritura? Los temas anteriores han sido la ley del pecado y de la muerte. El tema más reciente fue la honra y la deshonra de la escritura. Debemos entender que Pablo habla de su fundamento cuando hace referencia a lo que está escrito, ya que él dice que él puso el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué nadie puede poner otro fundamento? Bueno, eso es muy sencillo, mi hermano. Cuando Pablo escribe el fundamento, lo hace de una forma inefable, es decir, incomprensible. Y luego dice en el verso 11 de 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro. ¿Pero por qué nadie puede poner otro? Por lo que dice Romanos capítulo 9, verso del 20, 22 y 23, que dice que Dios de la misma masa haría un vaso de honra y un vaso de deshonra. Es decir, tú no necesitas otro fundamento para ver la honra y la deshonra. Por eso es que dice que nadie puede poner otro fundamento. Bueno, vamos entonces a ver esa forma escritural en que se dan esos conceptos. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Tienes que notar que si los hijos participan de carne y sangre, ¿qué pasa con aquellos que no son hijos? Esa es una forma lógica que te estoy diciendo. Si los hijos participan de carne y sangre, y tú sabes que un vaso de ira no es un hijo porque está preparado para destrucción. Pero si solo los hijos participan de carne y sangre, ¿de qué participan los que no son hijos? Estamos descartando la forma humanística de ver la información. Entonces debemos entender que dice Hebreos 2.14 que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahora vamos a contextualizar para qué participan de carne y sangre. Dice para destruir por medio de la muerte. Y fíjate que tú no tienes que estar pensando en que para destruir por medio de la muerte al diablo, tú tienes que morirte. Porque eso es absurdo. Eso significa que nunca llegó a ti el evangelio. Porque no está hablando de ese tipo de muerte, no es un deceso. Dice que los hijos participan de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y dice que ese es el diablo. Ahora fíjate bien, si tú contextualizas te darás cuenta que Pablo decía que él repetía las mismas cosas y que para vosotros era seguro hacer eso. Pablo repetía las mismas cosas, sin embargo aparentemente
Tú no te encuentras con las mismas palabras en todas las cartas, como para pensarlo así. Sin embargo, así es. Fíjate que dice que participamos de carne y sangre para destruir al diablo. Pero cuando tú te vas a, por ejemplo, segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, dice por ahí, en ese capítulo, que él destruiría al inicuo, pero fíjate, ya no dice con carne y sangre, sino que dice con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Pero habla de destruirlo también. Es decir, en Hebreos te habla de destruir al diablo, aquí te está hablando de destruir al inicuo. Pero en Romanos capítulo 9 dice que lo que sería destruido es el vaso de ira. Tú no puedes estar pensando en tres tipos de destrucción distintas, porque eso es precisamente lo que te ha llevado a ese nivel, ¿cómo podemos decir para que tú no te sientas mal? Bueno, lo diré, a ese nivel de ignorancia, porque tú no sabes contextualizar. Dicen Hebreos que destruiría al diablo, dicen Romanos que destruiría al vaso de ira, y dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, que destruiría al inicuo. Está hablando de lo mismo, hermano. El inicuo, es decir, la iniquidad, el vaso de ira y el diablo son sinónimos. Por eso Pablo decía que él repetía las mismas cosas. Ahora, ¿cómo tú puedes contextualizar bien para llegar a la conclusión que carne y sangre, por un lado, el espíritu de su boca y el resplandor de su venida por el otro lado? Y por el otro lado dice que es a través de un vaso de honra y uno de deshonra que Dios haría todo eso, porque dice que para destruir al diablo usa carne y sangre, para destruir al inicuo usa el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, mientras que para destruir al vaso de ira dice que manifestaría, dice, un vaso de honra y un vaso de deshonra, ira y poder. Pero todo esto es lo mismo para destruir al diablo, al inicuo y a la ira. Si tú no lo ves así, es porque tú no sabes contextualizar y estás confundido, divagando y enseñando solamente lo que tú crees que es correcto, pero haciendo uso de tu mente natural, es decir, del diablo. Cuando tú razonas, Colosenses 2.8 dice que tengas cuidado con la filosofía, la hueca sutileza, porque es la tradición de los hombres. Y fíjate que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Así es que tú tienes que tener mucho cuidado en eso. Ahora, carne y sangre es sinónimo de lo que dice 1 Corintios 15:40. Le llama cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Carne y sangre es sinónimo de el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se oculta el mensaje del espíritu. Tienes que visualizar las cosas correctamente. Carne y sangre son honra y deshonra y son el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Cuando dice Pablo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2.1, que tú tienes que apostatar, dice en el verso 3, del espíritu, las palabras y las cartas, porque hay un espíritu engañador en la escritura. La escritura te muestra todo bajo pecado, Gálatas 3:22. Pero también la escritura puede mostrarte una utilidad, te redarguye, te instruye en justicia. Debes aprender a contextualizar, hermano. La carne es el espíritu de su boca, porque recuerda que te está diciendo que debes apostatar del espíritu, obviamente, el espíritu que dice allá en, creo que 1 Timoteo 4:1, que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ese espíritu engañador es aquel que dice que tú debes apostatar de él, porque te lleva a una mentira. En conclusión, la verdadera contextualización te muestra que carne y sangre es sinónimo del espíritu de su boca, que es la misma escritura, y el resplandor de su venida, que es la edificación de la escritura, que te está diciendo también en Romanos que es la honra y la deshonra, por medio de la cual Dios destruiría al inicuo. Ahora, tú debes saber que la destrucción se dará en ti
y la edificación también se dará en ti. Los hijos participan de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, la mente natural, lo que se opone a él. La destrucción es en ti. Los vasos de ira no necesitan destrucción. Ellos simplemente se quedan ahí en sus propios razonamientos. Romanos capítulo 2, verso 15. Ellos no necesitan ser destruidos, ellos están destruidos. Pero tú como heredero, Gálatas 4:1 dice que estabas como niño sin diferir con ellos. Y si tú no hacías una diferencia, entonces tú te quedabas como niño en el error que ellos perciben. La destrucción del diablo, de la iniquidad y de la ira es en tu mente. Por eso dice que tú tienes que ser transformado. Tú tienes que tener una transformación y una renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, si no se sabe contextualizar, entonces que nos quedamos en la religión. Un texto fuera de contexto, dicen los religiosos, es un pretexto. Y es muy cierto. Carne y sangre no es una humanización. Carne y sangre es una forma de decir el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, o también de decir honra y deshonra. La escritura, que es lo que Pablo escribe, es lo que manifestará eso. En la escritura es donde tú encuentras como hijo encerrado el pecado, y cuando tú apostatas de él por causa de haber participado de carne y sangre, de haber participado del espíritu de su boca y del resplandor de su venida, o de honra y deshonra, es ahí que tú destruyes, en ti se destruye el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que es la iniquidad y que es la ira. Por eso cuando dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Pero por qué lo soportó con paciencia? Porque mientras él soportaba, dice que ahí no estaba la información, ajeno a los pactos, ahí en la escritura, sin esperanza en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin Cristo, ahí no había nada. Dios estaba soportando con paciencia hasta que llegó el tiempo señalado por el Padre en que tú participaste de carne y sangre. Dice que Él pondría sus leyes en tu corazón y su mente. Esa forma de poner las leyes es la participación de carne y sangre. Así que la verdadera contextualización es lo único que puede darnos la verdadera información del régimen del Espíritu. Suscríbete en mi canal, el régimen del Espíritu, la gracia y el régimen del Espíritu. Si tú quieres hacer una pregunta, puedes hacerla aquí en este video. Y suscríbete al canal, comparte, dale like para que otros puedan verlo. Suscríbete al canal, dale la campanita para que puedas estar recibiendo información. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Chao.